más que agradecidos. Doctor, buenas noches. ¿Cómo te va, Horacio? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo y tu gente. No, los agradecidos somos nosotros. Realmente para mí es un honor, es realmente un honor y un privilegio poder compartir este momento con usted, que es, a mi humilde criterio, uno de los principales referentes que hay dentro del movimiento Provida. Ha sido de los valientes que se animó en su momento a dar la cara desde la medicina, desde la razón, de realmente dar una conciencia real en esta lucha. Así que hoy queríamos aprovechar a conversar con usted, agradeciendo enormemente que se va a tomar tiempo de su vida en educarnos, en enseñarnos, en guiarnos, da muestra de su bondad realmente y lo valoramos de corazón. Había muchos temas para tocar y nos ha parecido prudente simplemente dejar que usted exprese lo que desee en primer lugar y luego ver si hay tiempo para algunas preguntas en torno a lo que podríamos hablar de la educación, la medicina, la política universitaria, porque es como que de repente está todo mezclado, no sabemos si las universidades son para educar o no, no sabemos si los médicos salen de la universidad para defender la vida o salen haciendo negocios por detrás, que pueden ser tanto con empresas abortistas como pueden ser negocios políticos. Y la gente como uno, en el caso mío, que somos muy ignorantes de ese ambiente, estamos un poco perdidos. No sabemos en efecto qué es la universidad hoy en día, qué es la educación. Así que sin más dilaciones, toda suya la palabra, doctor, y insisto, es un honor tenerlo acá hoy con nosotros. No, te agradezco, Horacio, tus palabras. El verdadero placer y honor es mío. Eh, bueno, esto es tremendamente amplio y muy vasto. Si querés podemos empezar por el tema universitario. Mira, yo creo que, a ver, cuando yo iba a la facultad, yo me gradué de médico en la Universidad de Buenos Aires. Me acuerdo claramente que vos entrabas a la facultad de medicina en pleno centro de Buenos Aires y la facultad estaba empapelada. Empapelada en aquel momento por agrupaciones de izquierda, agrupaciones tipo activistas. Claro, y vos literalmente tenías que ir esquivando verdaderos carteles o afiches que colgaban del techo de la facultad. Imagínate que el techo de la planta baja de la facultad es un techo altísimo. Ahora, ¿cómo se la rebuscaban estos tipos? Era una cosa increíble. Y cuando vos entrabas y veías eso, vos decías, estos tipos son millones. Claro, cuando salías de eso y te metías en las aulas, te encontrabas que al final del día, en realidad, la enorme mayoría eran tipos como vos y yo, tipos, viste, razonables, tipos normales, tipos que no tenían ideologías raras, y después te terminabas realmente dando cuenta que esos tipos, que eran estos partidos de izquierda, estos promotores de lo que ahora también está pasando, en realidad eran tres o cuatro que se movían como 100, pero en las aulas estaban los tipos que estudiaban, los tipos que se esforzaban, los tipos que rendían exámenes, los tipos que se mataban, los tipos que laburaban. Entonces, yo creo, a ver, te digo esto para desmitificar un poco la noción de que los grupos de izquierda y los activistas son muchos. Yo creo que en realidad somos mucho más la gente que tenemos sentido común que estos tipos que están totalmente radicalizados y buscan legitimar la muerte de argentinos, hermanos argentinos, entre tantas otras cosas ideológicas. Es cierto que hay muchos más jóvenes hoy que llegan a la facultad con el cerebro lavado. Y cosa que no extraña, vos fijate, y ese es el principal motivo por el cual estamos viendo, como por ejemplo gobiernos en Uruguay, y ahora lo estamos viendo en Argentina, cómo se van liberalizando algunas drogas recreativas o algunas drogas psicodélicas, como el caso de la marihuana. Justamente creo que el objetivo final es tener a la juventud estupidizada, tener a la juventud anestesiada, tener a la juventud que, como decía Chesterton, son como pescados muertos que se los lleva la corriente, tener a la juventud, como pasa, como hemos visto en algunos colegios, que los toman, y después esa gente que ha tomado colegios ahora accede a puestos de diputado, como esta chica Ofelia Fernández, que no estudió, no tiene un estudio de posgrado y la tipa es diputada nacional.
Entonces, ¿y cómo tiramos la plata en ese tipo de gestos antimeritocráticos, ¿no? En vez de tener un país basado en el mérito y puestos de hospitales y direcciones hospitalarias basadas en el mérito, la tenemos en ideologías, la tenemos en a ver quién tiene más likes o tiene más seguidores de Twitter, ¿me entendés? Ya no importa tanto el verdadero esfuerzo, el estudio, el trabajo, la preparación. Entonces, lógicamente, eso hace que muchos jóvenes opten por irse del país y estamos viviendo, salvo ahora un poco en este tema de pandemia, una nueva ola de migración de argentinos calificados, y esta famosa fuga de cerebros. Lo mismo estamos viendo en Venezuela, lo mismo estamos viendo en este tipo de países en manos de gobiernos progresistas. Ahora, este es un tema. Otro tema es algo que es lo que estamos viendo, el avasallamiento que estamos viendo ahora en la Ciudad de Buenos Aires, en la cual hemos visto cómo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se le ha caído la careta. Él siempre ha sostenido una condición de ser pro vida. Sin embargo, ya venía dando algunos destellos de ser un lobo disfrazado con piel de cordero. Ya originalmente, acordate en los Juegos Olímpicos de la Juventud, cómo él, bajo su gobierno, se manchó el himno nacional argentino con un pañuelo verde. Es un verdadero insulto, una insignia patria. Hemos visto cómo en los últimos 5 años, bajo los regímenes protocolares que tienen de aborto, ya tienen su placar más de 15.000 bebés asesinados. Y este tipo mira para otro lado. Y parece que no conforme con eso, ahora fue por más. No está muy claro qué es lo que lo motivó a no vetar esta adhesión sanguinaria a este protocolo de muerte, que ya sabemos que es totalmente anticonstitucional. No me extrañaría que, al igual como ocurre en los países de Norteamérica, ya hemos visto y invito a tu audiencia a que se metan a que googleen simplemente cómo la IPPF financió las campañas políticas de Barack Obama, $1.200.000, cómo puso $20 millones en la campaña política de Hillary Clinton, en la cual finalmente terminó perdiendo. Hasta incluso Hillary hace un cierre de campaña en una clínica de una IPPF. Uno de los cierres, creo que fue en Filadelfia, lo hizo dentro de una clínica de estas. Entonces no me extrañaría que a este caballero le hayan prometido o haya hecho o haga todo esto buscando algún beneficio de apoyo para su campaña presidencial en miras del 2023. Lo que pasa es que estos tipos son pérfidos, el abortismo es pérfido y es como el escorpión, finalmente te va a terminar lastimando, como hace el escorpión con la cola, con lo cual yo creo que tarde o temprano se van a tomar una sopa de su propio chocolate. Y por supuesto, a mi humilde entender, también ha acabado su fosa política porque perdió, a mi entender, una gran oportunidad de ponerse al frente de la multitudinaria ola celeste, que estoy seguro que le hubiese catapultado o le hubiese dado un empujón muy importante en miras a lo que se viene para el año 2023, porque no hay ninguna duda que este gobierno va a ser un recontrafiasco, ya lo estamos viendo. Entonces veo muy poco probable que este gobierno sea reelegido, porque es un desastre por donde se lo mire. Entonces va a surgir, creo yo, alguna cosa alternativa. La alternativa es él. Hoy no sé si es un operativo de prensa, pero hoy vimos en el diario La Nación cómo lo ponen a él como uno de los políticos de mejor imagen del momento. No sé si es una nota pagada, si es, viste, estos tipos no tienen escrúpulos. Llama enormemente la atención que esta nota haya salido un día después que este hombre se haya negado a vetar, con lo cual huele más a un operativo de prensa. También llama enormemente la atención que un día después, digamos, que este hombre se decide a no vetar, haya salido, digamos, se haya negociado el préstamo, digamos, el arreglo con los acreedores con los acreedores de la deuda. Es decir, hay muchas cosas que huelen a pescado podrido. Pero bueno, un posible ganador, a ver, por supuesto, posibles ganadores de esta actitud de Larreta. Yo creo que Larreta es el principal perdedor.
Los principales ganadores definitivamente son Cristina y Alberto. Yo creo que los tipos se deben estar cagando de risa, cómo han manipulado a este hombre, y el tipo ha quedado como un bobo, incluso ante su propia familia. Todos hemos sido testigos como su esposa publicó en las redes sociales su condena a la adhesión al protocolo de aborto. Sin embargo, el marido, lejos de ser condescendiente con su propia esposa, fue por más y no vetó toda esta basura. Y posiblemente otro ganador de esta decisión de Larreta podría llegar a ser Gómez Centurión. ¿Por qué? Porque yo creo que va a haber un éxodo importante de votantes de Larreta hacia gente como Centurión o Cintia Houghton, no sé cómo se armará eso en el 2023, pero es la gente que yo creo que va a capitalizar más, porque es la gente que definitivamente, o la única, diría yo, que pareciera ser el único movimiento que defiende valores, que defiende la familia, que defiende, digamos, un poco lo que siempre ha caracterizado a nuestra patria, que es una sociedad de amigos, una sociedad de familia, una sociedad de asados, de fútbol, de deporte, de amistades, y nunca una sociedad de muerte. Entonces yo creo que por ahí, en ese sentido, es muy probable que Gómez Centurión capitalice esto. Sin duda, insisto, el principal damnificado va a ser Larreta. Ahora, hoy hemos visto cómo ha publicado un anexo a su toma de decisiones. En el anexo deja entrever groseramente para llevar a casa prácticamente aborto libre en la Ciudad de Buenos Aires hasta la semana 24, y después de la 24 semana, de la semana 24, en casos vamos a decir, de urgencia vital para la salud de la madre. Sabemos que esto, por supuesto, no son leyes, sino son adhesiones a protocolos. Sabemos que esto en la práctica tampoco se termina respetando, pero al final del día se permite abortar hasta un minuto antes de nacer, porque tampoco está especificado quién determina lo que es una urgencia para esa madre. En segundo lugar, pone condiciones a la objeción de conciencia institucional. Antes la avasallaba completamente, ahora permite que las instituciones confesionales puedan inscribirse en un listado de instituciones objetoras de conciencia, y lo que estamos viendo que esas instituciones se van a terminar transformando en partícipes necesarios, porque cuando viene una mujer a abortar, esas instituciones le tienen que garantizar un sistema de derivación. Ese sistema de derivación también participa la salud pública, pero esto es un engaño a pichanga. No hay ninguna aclaración en cuanto a que esas instituciones pueden redireccionar o pueden ayudar o pueden bien aconsejar. Sí lo hace más adelante, que esas madres pueden tener alguna suerte de consejería, pero eso tampoco está claro quién lo va a instrumentar, cómo se va a instrumentar. No tienen el sistema para hacerlo, no tienen el personal para hacerlo, y en la práctica las instituciones públicas de medicina están pero tan desbordadas, que al final del día, señora, venga, pase por acá, le damos la pastilla, o venga que le cepillamos al chico y buenas tardes, mucho gusto. Ellos hacen ahí una salvedad, que el aborto hasta la semana 12 o 14, mira, justo acá lo estaba leyendo, que hasta la semana 2, a ver, ¿es la 12 o la 14? Que hasta la semana 14 esto se hace en forma periférica, es decir, digamos, se podría hacer en los centros ambulatorios con pastillas, y a partir de la semana 14 hay que hacerlo en un ámbito de segundo nivel de atención o un nivel hospitalario. Esto también en la práctica es una completa fantochada. ¿Por qué? Porque en los lugares periféricos por lo menos hay que hacer una ecografía, y las salas de primeros auxilios, las salas de atención primaria, los CEMACs o como le quieran llamarles, no tienen ecógrafos, no tienen disponibilidad de cuestiones para hacer imágenes. Entonces, si a esa chica le dan el misoprostol, la mandan a la casa, empieza a sangrar, nadie sabe si tiene restos de bebés adentro, porque no le van a hacer una ecografía o se la van a hacer tardíamente. Esto va a dar lugar a infecciones, va a dar lugar a complicaciones, como ya ha declarado el secretario de Salud de la Ciudad de Rosario, Leonardo Caruana, en el año 2017, donde él
manifiesta que el 30% de los abortos que se hacen con misoprostol terminan con una internación. Entonces, yo creo que esto va a traer más descalabro, más sufrimiento, más complicaciones, de las que ya tenemos un sistema de salud devastado, desbordado. Es un Titanic que ya es un barco que está lleno de agujeros y lo único que hacen es hacerle un agujero más y más grande de los agujeros que tienen. Es cuestión, lamentablemente, digamos, el tiempo nos dará la razón. Ya en el año 2018, en el Senado, ya habíamos denunciado el descalabro de que era la salud pública en caso que se legalizara el embarazo. Tuvimos necesidad de tener una pandemia para entender lo que era una emergencia de salud pública y ahora estamos viendo, lógicamente, las consecuencias. Es decir, ese descalabro que vimos que había salud pública hoy se está confirmando. Entonces, agregarle a esto encima la adhesión a un protocolo anticonstitucional de muerte, que insisto, prácticamente permite el aborto libre hasta la semana 24 y hasta un minuto antes de nacer, con una situación así de urgencia o pseudo urgencia que nadie sabe quién la va a determinar, yo te diría que es de las catástrofes sociales, sino la peor catástrofe social que le toca vivir a la ciudad de Buenos Aires y por supuesto de cara a lo que se vendrá en cuanto a la idea original de este gobierno de legitimar la muerte de argentinos en manos de argentinos con una verdadera legalización y con una adhesión a un negocio billonario de estos intereses buitres que pretenden ganar dinero a expensas de las madres que sufren y de niños argentinos muertos. Oración. Excelentísimo, como siempre, doctor. Yo recuerdo haberlo conocido a usted cuando estuvo en el Senado, justamente exponiendo y dando esta lucha por los inocentes. Y en ese punto iba tomando nota de lo que bien decía. Yo quizás podría entender, porque hoy tuve justamente un intento de diálogo, claramente que para sorpresa de nadie, la gente del PRO no se anima a debatir, con una diputada que dice ser pro vida, pero que está dentro del equipo justamente de Horacio Rodríguez Larreta. Yo podría entender que no haya vetado el protocolo, siendo que de 60 votos, 50 fueron favorables, entonces claramente que uno diría sería una pérdida de tiempo vetarlo para que vuelva a la Cámara y de la Cámara ya salga ratificado. Lo que no pueden discutir la gente que dice ser pro vida y está dentro de este equipo de Cambiemos son los acuerdos que justamente el propio Rodríguez Larreta, que justamente ha estado hace años al frente de Cava, ha pactado y ha negociado, tiene convenios tanto con Casa Fusa como con Fundación Huésped. Insisto, yo entiendo que un pro vida dentro del PRO diga que era innecesario el veto porque no tenían la mayoría legislativa para dar vuelta justamente la elección. Lo que no pueden hacer es desconocer los convenios que tiene Larreta con Casa Fusa y Fundación Huésped. Basta que vean que ya en la época de Macri, tanto a nivel nacional, provincial y de Ciudad de Buenos Aires, donde justamente era oficialismo, Cambiemos, fue cuando se terminan de sellar los pactos con Fundación Huésped, que es la principal filial que posee la IPPF en Argentina. De hecho, a tal punto que no están inmersos solo en el Ministerio de Salud, está inmersa Fundación Huésped y Casa Fusa en el Ministerio de Educación. Digo esto para que entendamos y sepamos separar las aguas. No se puede servir a dos señores, no se puede ser pro vida dentro de un espacio político que abiertamente está negociando con la sangre de los argentinos. Antes de pasar a una serie de preguntas más vinculadas a lo personal y a la lucha pro vida, me gustaría saber, doctor, en su visión política, ¿qué futuro depara para la Argentina a partir de este punto? Porque claramente con un punto de inflexión lo que ha sucedido con esta profundización del protocolo, con Fundación Huésped en Argentina. ¿Qué va a suceder en materia de salud y en materia de educación teniendo esta filial manejando la política interna de nuestro país? Sí, lamentablemente, a ver, un poco con lo que, antes de contestarte esto, en línea con lo que me mencionabas recién, lamentablemente yo también he visto en algunos grupos pro vida que les interesaba cuidar más a Larreta que cuidar las dos vidas. Y esto, por supuesto, genera un poco de preocupación,
porque esta ambivalencia afectiva, si vos querés, también los pone en una situación en la cual la gente les pierde aprecio y les pierde consideración. Pero bueno, lamentablemente sabemos que, como alguien dijo alguna vez, para estos tipos la política es una cosa y la defensa de la vida es otra, y por supuesto acá uno tiene que, en algún momento tiene que decidir qué pone por encima de qué. Entonces, hemos visto que para mucha gente la política está por encima de la defensa de la vida, lo cual realmente genera tristeza y preocupación. Ahora, dicho esto, digamos, esta adhesión a este protocolo, de la misma forma, y acá lo relaciono con lo que recién mencionabas de haber entregado a la Fundación Huésped el adoctrinamiento de género, el adoctrinamiento degenerado en las escuelas. Acordate que en aquel momento se hizo entre gallos y medianoche, cuando se hizo el convenio del ministro de Educación, de Macri. Y acá pasó algo exactamente parecido en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, se aprovechó una situación anómala, se aprovechó una situación totalmente atípica, se hizo entre gallos y medianoche, absolutamente, con gente, con votación no presencial, se hizo en una situación en la cual la gente estaba encerrada en sus casas. Entonces, esta gente, lógicamente, lo ha hecho con total premeditación y alevosía. El solo hecho de haber tomado esta adhesión a este protocolo en una situación totalmente anómala, ya de por sí amerita que es totalmente inválida. Sin embargo, lo que estamos viendo, también con suma preocupación, es que esta gente está anteponiendo los protocolos por sobre la Constitución Nacional. Sabemos que los ministerios no tienen la potestad de dictar leyes, como tampoco lo tiene el máximo, la Corte Suprema de Justicia, cuando se apela al fallo FAL. Entonces, la incoherencia que habla Larreta en su comunicado del día del 3 de agosto, en la cual él dice que él respeta los tres poderes y por el otro lado cita al fallo FAL como para justificar el aborto, no hace otra cosa más que de contradecirse. Es decir, a ver, si respetás los poderes, no podés respetar el fallo FAL, porque el fallo FAL es un fallo de la Corte Suprema de Justicia, falla para casos puntuales, se falló para un hecho que ya había sido consumado y que ahora muchos de los miembros de la Corte que participaban en el fallo FAL tampoco participan. Sabemos que en la Argentina los fallos de la Corte no generan jurisprudencia para casos similares posteriores, sino son para casos puntuales. Entonces, apelar al fallo FAL para justificar, para legitimar la muerte de argentinos en manos de argentinos, en realidad es algo totalmente inconstitucional y avasalla justamente el respeto a los tres poderes, sabiendo que en la Argentina las leyes las dicta el Poder Legislativo, no el Poder Judicial. Lo mismo pasa con los ministerios. Los ministerios, cuando el Ministerio de Salud pretende o saca este protocolo, lógicamente, insisto, los ministerios no pueden dictar leyes, avasallan las autonomías provinciales porque las provincias tienen la potestad de regular sus propias medidas tanto en salud como educación. Entonces, esto también es ilegal. Ahora, en la escalafón, vamos a decir, legal de nuestro país, están primero los convenios y los tratados internacionales, luego viene la Constitución Nacional y luego pueden venir protocolos o dictámenes o lo que fuera. Ahora, acá, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires básicamente ningunearon lo que habían dictaminado los legisladores nacionales en el año 2018 y pusieron este protocolo por encima de la Constitución Nacional. Entonces, insisto, cuando Larreta dice yo respeto los tres poderes, no está respetando absolutamente nada. Por otro lado, él dictamina una suerte de engaña pichanga con un plan de adopción, un plan de acompañamiento. Entonces, los planes de adopción son incompatibles con los planes de aborto. O apoyás el aborto o apoyás el acompañamiento y la adopción. No se puede satisfacer a Dios y al diablo. Entonces vuelven a engañar a la población. Él antes de las elecciones había hecho toda clase de promesas, incluso a la gente que tiene el 0800, que hace acompañamiento a la mujer vulnerable, a la madre vulnerable, le ha prometido toda clase de apoyos, difusión, etcétera, desde antes de las elecciones,
y luego de las elecciones nunca más les dio ningún tipo de acompañamiento, de apoyo, de ayuda. Entonces, realmente esto ratifica que estos políticos son una manga de mentirosos. Ahora, como vos bien decís, la presencia de una sucursal de la IPPF en la Argentina, como es Casa Fusa, también genera preocupación. Sabemos la enorme cantidad de dinero que recibe FUSA de parte de la IPPF, al igual que la Fundación Huésped, y esto ni más ni menos lo que hace, estos tipos están agazapados a la espera del colapso sanitario de la salud pública argentina, justamente para ellos ser los beneficiados, atajar todos estos casos y ser ellos los que van a lucrar con los abortos y hacer de esto un negocio millonario. Por supuesto, ya hemos visto en la celebración del año pasado que hizo la Fundación Huésped, cómo han desfilado toda clase de políticos, personalidades. O sea que la red de tranza y la red de corrupción es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Imagínate que vos el día de mañana querés hacer un evento solidario, lo que te cuesta conseguir un político que te dé tu apoyo. Sin embargo, en la celebración, creo que fue de los 30 años de la Fundación Huésped, empezaron a desfilar toda clase de personalidades, lo cual claramente habla de un conflicto de interés de todos estos tipos con estas instituciones abortistas. Esto genera mucha preocupación. Ahora, si nosotros no nos manifestamos, si nosotros seguimos callados, si nosotros seguimos mirando para otro lado, bueno, vamos a terminar lamentablemente, en una situación, yo diría, catastrófica. Por supuesto, por lejos, el aborto constituye la peor catástrofe social y humana que le puede ocurrir a nuestro país. Recordando también que la Argentina es un país tremendamente rico y peligrosamente despoblado, como decía el querido profesor, el doctor Abel Albino. Un gran profesor y un gran profesional albino, que fue muy destratado ya desde la época de Cambiemos. Hay que tener memoria completa, porque ahora se presenta Cambiemos como una suerte de oposición y parece que la gente pierde el eje en forma muy rápida. Recordemos que Cambiemos llega al poder con una serie de campañas y promesas que pasaron los meses, lejos de generar un cambio, fue una profundización del modelo, al menos en cuestiones de progresismo lo fue abiertamente, y acá está el gran peligro del cual siempre insistimos. Hace poco yo cuando hice una crítica a una diputada de Cambiemos que era Brenda Austin y yo la invité a debatir públicamente, claramente que como soy un don nadie, yo entiendo que no va a aceptar un debate conmigo. Yo decía, el peligro de estas diputadas es que si uno ve el kirchnerismo, es tan obscena la forma en la que expropian una empresa que uno al menos sabe que está al frente de un partido comunista y lo que se puede esperar. El riesgo de esta gente es la sutileza de Cambiemos, que están literalmente expropiando a nuestros hijos. Brenda Austin dice, los hijos no son propiedad de los padres, los hijos en realidad son sujetos de derecho. ¿Y quién hace el derecho si no son los políticos? Porque ellos no hablan del derecho natural como lo podríamos entender nosotros. Para ellos el derecho es la construcción de la ley positiva que dictan los políticos. El niño entonces es un sujeto, un ser atado, manipulado, enredado, por lo que los políticos han definido como lo que es legal o ilegal. Y ahí está el riesgo de que muchos se quejan de la estatización de Vicentín, pero están muy dormidos cuando se está estatizando la educación y la libertad de las futuras generaciones, que viene a colación de los convenios celebrados con Fundación Huésped. En este punto también, ya que estamos hablando un poco de política, pregunta a la doctora Márquez, Elizabeth Márquez, con quien tuvimos el agrado de estar analizando hace poco el fallo FAL, así como usted ve que los políticos que han enarbolado las banderas celestes estos tiempos se van a ver como beneficiados por el descontento de cierto sector dentro del PRO ante esto, ella pregunta si usted considera que en efecto va a terminar afectando o la pérdida del poder político del PRO dentro de Cava, o cree que la gente lo va a seguir votando y sosteniendo en el poder como si nada hubiese pasado. Bueno, a ver, un saludo grande a Elizabeth, si está por ahí, que es una genia, me encanta, la adoro Elizabeth.
Es muy difícil darte una respuesta porque la Argentina en ese sentido es un país tan cambiante, tan inestable, que acá puede pasar cualquier cosa. Y siempre hago el ejemplo, acordate cuando Aznar era número puesto para ser reelecto y vino el lamentable episodio de 11M en Atocha y todos esos atentados, y de un día para el otro Rodríguez Zapatero se encontró en el poder sin estar preparado para ello. O sea, la Argentina puede pasar absolutamente cualquier cosa. Yo creo definitivamente que la reta va a ver su... eh, a ver, no, la reta no tiene posibilidad de ser reelecto en Cava. Hay que ver qué candidatos sacan ellos y va a depender mucho del candidato. Pero definitivamente yo creo que va a perder muchos adeptos. Dependiendo quién sea el candidato, muchos hablan que la reta le tiene mucho miedo, mucho respeto, miedo, llámenlo como quieran, a este chico Lustó. Yo creo que si el candidato vamos a decir, del PRO, de Cambiemos, como le quieran llamar, es este chico Lustó, a mí me parece que no va a llegar a buen puerto. Pero es muy difícil hacer futurología en nuestro país. Lo que sí creo, el mensaje acá para llevar a casa es, yo creo que la reta, esta decisión, con esta decisión ha acabado su propia fosa en miras a lo que a él más le interesa, que es la banda presidencial en el 2023. Y me parece que esta decisión de enarbolar la bandera verde, instalar la cultura de la muerte en nuestro país, lo va a hacer correr el mismo destino que han sufrido sus antecesores. Con respecto a lo que mencionabas de la estructura política y de las decisiones políticas de los partidos previos, coincido plenamente contigo, digamos, en el sentido que al final del día, ¿qué es lo que uno prefiere? Uno prefiere, a ver, ¿qué es peor? Lo que uno siempre dice, ¿el policía que roba o el ladrón que roba? ¿Qué es peor? ¿El genocida que en toda su campaña dice, flaco, yo te voy a meter el aborto como sea? ¿O el que se dice protector de la vida o respetar la vida de la concepción, que de pronto se dispara con este tipo de decisiones de legitimar la muerte de argentinos en manos argentinos? Entonces creo que la respuesta es clarísima. Y en ese sentido no hay ningún tipo de lugar a dudas. Sabemos que estos tipos son pérfidos por naturaleza. Sabemos que a estos tipos no les importa absolutamente nada más que su autoperpetuación en situaciones de poder y el dinero, no tienen otro lenguaje, no tienen escrúpulos. Realmente han demostrado ser una patraña. Por eso la única esperanza que tenemos es en aquellos candidatos que por lo menos defienden la vida, defienden los valores, defienden las virtudes de los argentinos. Ay, con respecto a lo que mencionabas de esa política con quien hablabas, esa diputada, no sé quién era, a Sí. ver, si los niños, como ella dice, son verdaderamente sujetos de derecho, habría que recordarle, habría que hacerle leer la Constitución, que para la Argentina se es niño desde la concepción hasta los 18 años. Entonces, si quiere que los niños sean sujetos de derecho, bueno, muy bien. La justicia social empieza en la concepción. ¿Desde cuándo? Desde que la Constitución Nacional aclara que ese niño desde la concepción. Ahora, cuando vos vas a los países abortistas y cuando ves Francia, España, digamos, lo que hacen justamente cuando salen estos temas, por ejemplo, entre los franceses, el abortismo te enrostra. Ah, no, como esto está en la Constitución, hay que respetar la Constitución. Pero cuando lo que ellos quieren no está en la Constitución, ellos ven la forma de avasallar la Carta Magna. Entonces, estos tipos son muy pícaros para dar vuelta a las cosas y realmente para construir un relato. Y si no es así, a ver, ¿dónde estuvo la Fundación Huésped? ¿Dónde estuvo Casa Fusa ayudando en este momento de crisis? ¿Dónde estuvo el ultranazo feminismo ayudando en este momento de crisis? ¿Dónde estuvo el ultranazo feminismo cuando del Poder Ejecutivo se mandaron violadores a sus domicilios y estas tipas miraban para otro lado? Entonces, yo creo que lo importante es que la gente, los jóvenes, aprendan a tener un espíritu crítico, que no se deje vender pescado podrido. Ni vos ni yo le vamos a decir cómo ni qué es lo que tiene que pensar, pero que sí desarrollen el espíritu crítico y que no se embarquen en los que le venden los medios hegemónicos, Clarín, La Nación, etcétera. Coincido plenamente, como siempre decimos, estos espacios de entrevistas que llevamos todos los días
son en efecto para que el que nos escucha, ya sea en vivo o luego cuando lo subimos a YouTube, tanto en la Fundación Libre como en los canales de la Resistencia, es para que la gente empiece a tener un espíritu más escéptico. De repente no consuman los mega relatos que propone el progresismo, sino que tengan dudas. Si alguien cree que nosotros estamos en algún punto mintiendo cuando hablamos de los convenios de Casa Fusa con justamente Ciudad de Buenos Aires y la Nación, los invitamos a que nos escriban, donde nosotros le pasamos todo lo que está documentado. Siempre que se habla, al menos desde estos lugares, es con documentación, con historia, con respaldo. Luego cada uno sabrá qué decisión tomar, pero lo que no queremos es que en efecto la gente sea manipulada o engañada. Habiendo hecho esta humilde y breve aclaración, quería darme el gusto, quería darme el lujo, ahora sí, de conversar un poco con usted, doctor, porque yo sé que son pocas veces la oportunidad en la vida que uno puede tener un diálogo mano a mano con un gran referente, y de paso que esto le sirva para las generaciones venideras, que es usted siendo doctor, Ujú. usted teniendo ya un título universitario, y ya teniendo un trabajo estable y teniendo ya cierto prestigio, tenía mucho que perder al decirse provida, más en el siglo XXI que el progresismo justamente ha aflorado. Y sin embargo usted decide llevar adelante esta lucha, se expone en el Congreso, se expone en todos los espacios que puede. Y digo, ¿por qué? ¿Cuál es su motor para defender la vida? Siendo que en efecto no va a haber grandes retribuciones en fama o en poder o en dinero. ¿Qué es lo que lo movió a usted que en vez de elegir una vida tranquila, un trabajo estable, se expuso para defender a los inocentes? No, a ver, mi participación en la cosa provida fue absolutamente, te diría, casi casual. Y yo siempre lo cargo, el culpable de todo esto tiene nombre y apellido, se llama Alejandro Geyer, que es el que organiza las marchas por la vida desde hace bastante tiempo y tiene mucha experiencia en esto, porque él tuvo la feliz idea en el año 2018 de decir, bueno, ¿sabes qué? Tenemos que subir médicos al estrado, al escenario, qué sé yo, en el acto de marzo de 2018. Y y da la casualidad que él es amigo de un primo mío, y un día me llama, porque, bueno, yo había tenido la posibilidad de conocerlo un par de veces, me llama y me pide ayuda para esto, para juntarle 4 o 5 médicos para subir al escenario y eventualmente no estaba muy claro si íbamos a decir unas palabras o no, realmente, bueno, y entonces me pidió ayuda para esto. Y yo empecé a llamar un amigo, a otro, cada uno empezó a llamar uno al otro, al otro. Bueno, terminamos armando una red de 350 profesionales de la salud por chat. Ese día, en ese acto, fuimos 157 contabilizados, médicos, y entonces ese día nos dimos cuenta que teníamos que aprovechar el entusiasmo y terminamos haciendo lo que tendría que haber hecho el ministro de Salud, que era llamar a la gente que por ahí más sabía, a la gente más experta y consultarle antes de lanzar esta barbarie. Y en esta red que empezamos a armar, yo por lo menos en lo personal, que tenía cero experiencia, por lo menos o sea, en este tipo de temáticas, me empecé a encontrar que en el ámbito de la medicina argentina teníamos gente extraordinaria, gente de una capacidad, gente que venía luchando en este tema hace años, gente de conocimientos, pero en todos los aspectos, éticos, psiquiátricos, estadísticos. Entonces empezamos a armar comisiones o grupos de trabajo y, y nos dedicamos a aprender nosotros, porque incluido yo, la verdad que yo no sabía absolutamente nada o muy poquito de lo que era el tema vinculado estrictamente a lo que era el aborto, las estadísticas, las mentiras que se escriben en otros países, la estrategia del abortismo en los distintos países del mundo, donde entre tantas cosas justamente es calumniar a los científicos y a los profesionales, como vos bien decías, que lo calumniaron al doctor Albino. Entonces, lentamente empezamos a formarnos nosotros y una vez formados dijimos, bueno, ahora tenemos que empezar a tratar, a ayudar y a formar a otra gente. Después, a ver, empezamos a hacer grupos primero con algunos abogados y después los propios abogados empezaron a hacer sus propios grupos. Hicimos con los economistas, hicimos con docentes, después con algunos comunicadores, había algunos periodistas entusiastas y después ellos también formaron su grupo de comunicadores.
y empezó a aparecer gente de todos lados. O sea, fue una verdadera movida y una cosa muy, muy interesante de aprendizaje. Ahora, con respecto a lo que vos mencionas, de nada me sirve a mí como profesional estar lleno de bronce, ser un gran especialista, ser un gran tipo destacado en lo que yo haga o lo que deje de hacer, si soy incapaz de defender lo más básico y el motivo del trabajo y del estudio de todos los médicos, que es la defensa de la vida. Es decir, ¿de qué me sirve ser un gran especialista si soy incapaz de defender la vida? Automáticamente me transformo en un pelagatos, en un pelafustrán, en un traidor a lo que juramos como médicos, que siempre lo repito, ya me lo aprendí de memoria: respetar la vida de la concepción hasta la muerte natural y aún bajo amenazas, no admitir utilizar nuestros conocimientos en contra de las leyes de la humanidad. Ahora yo te digo, si empiezo a repasar digamos, mi vida profesional, 6 años de facultad, 5 años de residencia de cirugía general, son 11, 3 años de residencia de urología, 14, 3 años de subespecialización de oncología urología oncológica en el exterior, son 14 y 3, 17, más revalidación de títulos, homologación de títulos, exámenes. Revalidar de títulos son 4 exámenes, entre escritos y oral y actores simulados. Un esfuerzo de toda la vida. Ahora, poner todo ese esfuerzo al servicio de la muerte, para instalar una cultura de la muerte, es lo más ridículo que se le puede pasar a un médico. A ver, sí, salvando las distancias, es como agarrar a un tipo que se entrenó 17, 15 años para ser cerrajero y de pronto se pone a robar casas o se pone a abrir la caja fuerte de los bancos. ¿Me entendés? Es decir, es la traición más grande que puede hacer un médico, convertirse en un genocida. Y apelo al sentido común, Horacio. ¿Quién ¿quién en su sano juicio puede poner su salud en manos de una persona que le da lo mismo salvar que matar? ¿Qué embarazada en su sano juicio va a poner la vida de su ser más querido, que es ese ser que lleva en su seno, en su panza, en las manos de un tipo o una ginecóloga que le da lo mismo dar a luz que descuartizarlo con el aborto? ¿Quién en su sano juicio va a ir a una institución sanatorial médica que le da lo mismo salvar que descuartizar un niño? Entonces, por eso, entre tantas cosas que ha legitimado este genocida en la ciudad de Buenos Aires, que es, condiciona la objeción de conciencia de los médicos. ¿Qué significa esto? Los médicos tienen que inscribirse en una lista de objetores, pero esa lista es pública. Yo lo que quiero son listas públicas de médicos aborteros, de médicos genocidas. ¿Por qué? Porque la gente tiene derecho a saber qué médico y qué institución le da lo mismo dar a luz que matar, justamente para que la gente no vaya. ¿Me entendés? Ahora, esta cosa de volver a las listas negras atenta contra la libertad de estos médicos, atenta contra la privacidad de los médicos, porque lógicamente el día de mañana aquellos médicos que quieran hacer carreras hospitalarias y concursar para cargos de jefes o de lo que sea, van a ser totalmente discriminados por el solo hecho de aparecer en la lista de objetores de conciencia. Entonces, este daño que le están haciendo a nuestro país, este daño que le están haciendo a las familias, este daño que le están haciendo a la medicina argentina, es un daño del cual no se vuelve. Si vos te fijás lo que pasó en Francia, cuando ellos legalizaron el aborto, dijeron, bueno, ¿saben qué? Lo vamos a legalizar por 3 años o 5 años, y en 3 o 5 años reevaluamos la situación. Nunca más pudieron salir, nunca más pudieron salir. Y acá lo que estamos viviendo es una legalización encubierta, es una legalización disfrazada del aborto. ¿Por qué? Porque cuando se despenaliza con causales en formas totalmente laxa, en la práctica es lo mismo que legalizar. Y si no, aprendamos de la experiencia de nuestros queridos hermanos españoles.
Los españoles despenalizaron con causales el aborto en el año 1985 y recién lo legalizaron en el año 2010. Ahora, cuando vos ves la curva de la incidencia y tasas de aborto, después del año 2010 hace un pico en el año 2011 y se mantiene en lo alto por un tiempo. Después, a los 4 o 5 años, empiezan a bajar un poco y ellos aducen que hay un pequeño descenso porque ellos empiezan a regalar las pastillas abortivas del día después. Entonces, disminuyeron los abortos quirúrgicos, pero no disminuyeron los abortos totales. ¿Por qué? Porque en vez de hacer abortos quirúrgicos, hacían abortos medicamentosos con la píldora del día después. Ahora, lo que te quiero decir es, despenalizar con causales laxas o legalizar en cuanto al daño y al número de abortos es básicamente lo mismo. Y lo vemos también en países como Nueva Zelanda, que ellos tuvieron aborto despenalizado durante 30, 40 años, ellos los despenalizaron en el año 1977 y el número de abortos aumentó un 300% hasta ahora que se legalizó, que recién este año lo legalizaron con esta primer ministro. Entonces, hay que aprender de otros países. El daño que han hecho, especialmente a nivel demográfico, lo podemos ver y está al alcance de todo el mundo. A los muchachos que están viendo esta audiencia, vayan y vean lo que ha pasado con la tasa de fertilidad en estos países. Nueva Zelanda, España, Uruguay, ha caído estrepitosamente. Vean qué ha pasado con la tasa de natalidad. Cuando hablo fertilidad, es la cantidad de hijos por mujeres. La natalidad, número de nacidos vivos. En España ya van 2 años consecutivos en la cual se mueren más españoles de lo que nacen. ¿Se entiende? ¿Por qué mantienen su población a expensas de los inmigrantes? Pero hoy mueren más españoles de lo que nacen. Y esto en gran medida es producto de estas políticas de aborto, estas políticas de genocidio. Entonces, el daño demográfico, esta reingeniería social demográfica, evidentemente, después de 40 años de aborto, están dando sus efectos. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, lo que pasa en la televisión catalana, me acuerdo del año pasado, un abogado desesperado, un catalán desesperado en la televisión catalana, pidiendo volver para atrás con la legalización del aborto y volver a lo que ellos llaman la ley de supuestos, que eran estas de penalización con causales. ¿Por qué? Porque los catalanes, desesperados por independizarse de España, que yo acá no entro en juicio de valor si está bien o que está mal, simplemente ellos, desesperados por independizarse, ellos solitos empezaron a dar cuenta que no van a poder independizarse de España si matan a sus propios hijos. Y esto es lo que ha revertido algunos países como Hungría, Polonia, donde ellos ahora apuestan a la natalidad. Fíjate lo que pasa en Rusia. A partir de este año, Putin, el presidente en Rusia, le da dinero, le da dinero a aquellas familias que tienen hijos. ¿Por qué? Porque están viendo el daño demográfico después de 30, 40, 50 años de aborto. Fíjate en España, la inversión de la pirámide poblacional, el aumento de la edad jubilatoria porque la población económicamente activa es incapaz de sostener a los abuelos. Entonces necesitan aumentar la edad jubilatoria para que la gente siga laburando, siga aportando al fisco, ¿me entendés? Con una población económicamente activa incapaz de sostenerlos. Preocupantes tasas de decrecimiento de las poblaciones por debajo de los 4 años. A ver, esto está totalmente accesible. Por eso, muchachos, lamentablemente hay que leer y hay que informarse. El daño social que produce el aborto es un daño del cual no se vuelve. Fíjate la diáspora que ha ocurrido en Venezuela, y el mismo Maduro salió a decir, muchachos, hay que tener hijos. ¿Me entendés? Entonces, veamos por donde lo veamos, es un daño tremendo. Ahora, dicho esto, por supuesto, lo más grave, Horacio, es que nadie se puede arrogar el derecho de decidir quién debe vivir y quién debe morir. Porque aunque no lo creamos, y en este momento ya hay proyectos de ley de eutanasia en la Argentina. Ya hay proyectos de ley que todavía no han salido a la luz. Entonces, como generación autodestructiva, matamos a nuestros hijos, los sobrevivientes van a matar a sus padres, ¿sí? Y por supuesto el objetivo final de esto es la destrucción de la familia. Por eso, si hay padres acá,
estar cerca de sus hijos, hablarles, 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 cosa que por ahí a gente de mi generación no ocurría. Nuestros padres no nos hablaban tantos. Hoy les llenan, les envenenan la cabeza de basura desde las pantallas, desde los programas de televisión. Entonces, si hay gente acá con hijos, hablarles a sus hijos. Lamentablemente nos requiere un doble esfuerzo al cual nosotros no hemos vivido. Bueno, lamentablemente tenemos que estar ahí para prevenirlos y que no envenenen sus cabezas. Paradójicamente, la gente que quiere matar a nuestros hijos es la misma gente que nos pretende decir cómo tenemos que educarlos. Entonces, tenemos que estar muy, muy atentos. Y como dice acá, hay un chico que dice Luca Gallinati, definitivamente coincido con él en que hay que salir a la calle. No nos podemos quedar callados. Tener convicciones escondidas abajo del colchón, Horacio, no sirven absolutamente para nada. Vos imaginate por un instante, si la Argentina somos 43, 44 millones de personas, vamos a decir que solamente el 10% de la población salga a la calle para pelear por sus derechos, para pelear por sus familias, para pedirle a nuestros gobernantes que no maten a nuestros hijos. Imagínate 4 millones de personas todas en la calle. ¿Qué político se va a animar a pasar estas leyes de aborto? ¿Qué político se va a animar a ver su autoperpetuación en situación de poder amenazada, sabiendo que no les importa otra cosa más que estar ahí, permanecer, robar, hacer sus trapisondas y todas sus cuestiones, salvo honrosas excepciones? Pero en la general de la ley, lo que vemos de nuestros políticos lamentablemente no es otra cosa. Impecable apreciación, coincido plenamente. Sobre el punto de la eutanasia, quiero hacer dos pedidos simplemente. Además de tener presente lo que ha dicho el doctor muy bien, recuerden que yo ya escribí un ensayo sobre la eutanasia, porque acá hay un mito enorme. No solamente vamos a hablar de la cuestión moral, que yo la escribo en el ensayo porque es una inmoralidad la eutanasia. También hay una cuestión política de fondo, porque hay como que la gente de repente con esta tesis de Maquiavelo como que quieren separar la moral de la política. A mí no me da miedo entrar en ese terreno porque creo tener argumentos. En la eutanasia, si ustedes se fijan cómo se ha implementado en los países del mundo, no es la persona que tiene una declaración anticipada de voluntad. En el más de los casos son terceros que cuando la persona está en un determinado estado, a veces es reversible, aunque ustedes no lo crean, porque esto también hay registros, son terceros influenciados justamente por las prestadoras que a veces ven un gasto excesivo en mantener a esa persona con vida, la que convencen de que en efecto se le dé fin a esa vida. Digo porque hay una serie de mitos a tal punto que no solamente que hago un ensayo sobre la eutanasia desmitificándolo y mostrando los datos reales y las legislaciones reales en el mundo, no el discurso teórico liberal que cualquiera se lo sabe de memoria, incluso también hago un video sobre esta cuestión. Un punto. Segundo punto, lo que plantea el doctor sobre el invierno demográfico, es tan importante lo que ha planteado en cuanto al invierno demográfico, que es de hecho la conclusión de mi libro, básicamente. Esa película que muchos ven, Los niños del hombre, donde la gente ya no se reproducía y se genera un caos, es una distopía muy interesante. No creen que es una ficción, estamos más cerca de lo que la gente se imagina. ¿Bien? Muchos creen que el aborto es simplemente una cuestión de religión. A mí no me da miedo hablar desde la fe, de hecho tengo un crucifijo al lado de mi cama porque creo firmemente en Dios, pero también hay una cuestión de control demográfico. Y esto está expresamente documentado por Margaret Sanger, que es la que implementa en 1916 en Nueva York la primera clínica de control demográfico, que se empieza a expandir. Después de la Liga Americana surge la American Planned Parenthood, y por intermediación de la ONU se funda la IPPF cuando logra la fusión con la India. Y es justamente que en Bucarest, 1974, se plantea justamente la conferencia de control poblacional, que porque no tuvo éxito político, lo que hizo fue cambiar el discurso y empezar a hablar de los derechos reproductivos. Cuando el doctor dijo, ¿por qué no se le invitaba a los médicos a los debates? Esto atiende a algo que también está documentado por Thomson and Ruther en los principios Yogyarta, que es la interpretación progresista mediante la cual se va a implementar esta suerte de derechos humanos, pero con una raíz un tanto, digamos, afín a ciertos intereses internacionales. Digo, los principios Yogyarta es la forma progresista en la cual se interpretan los derechos humanos. Por eso, un factor elemental para llevar adelante estos principios, que justamente lo lleva adelante Thomson and Ruther, es usar casos especiales, casos
emblemáticos, sobreactuados también, y desde estas excepciones construir reglas. Siempre el aborto ha venido de la mano de casos excepcionales de violación para establecer un falso dilema. Si uno está a favor de la vida, te dicen, si estás en contra del aborto, estás a favor de la violación en las menores, y se genera todo un juego dialéctico en el cual uno termina diciendo, uy, ¿qué hago? ¿O apoyo el aborto o apoyo la violación? No es así, gente. Estar a favor de la vida es condenar al violador y que si X dañó Y, las consecuencias jurídicas no las pague Z. Es un principio de lógica y de moral. Así que, nada más que... No, mira, en ese sentido yo creo que es importante que la gente entienda que el discurso abortista es, te sacan del terreno de la discusión matar o no matar, y te llevan al terreno de decir aborto legal o aborto clandestino, te sacan de esto de decir, vos querés que mueran miles de mujeres cuando sabemos que solamente mueren 19 mujeres por año por abortos ilegales. Entonces, acá la discusión no es clandestinidad o no clandestinidad, no es legalidad o ilegalidad. Acá la discusión es matar o no matar. Me arrogo el derecho de volver al nazismo, de volver a la era de esclavitud, donde la vida de la gente no tenía valor y se la mataba porque no la deseaban, o hacemos un país realmente de libertades individuales en la cual se respete toda vida desde la concepción. Ahora, si quieren hablar de ilegalidad o quieren hablar de clandestinidad, bueno, yo les pregunto, ¿qué han hecho los últimos gobernantes y todos estos años, 20 años, para perseguir la clandestinidad? No han perseguido a nadie. En el año La 2010 fomenten. lo fomentan, exactamente, esa es la palabra, porque cuando esta gente que se llama las socorristas en red o la revuelta o quienes sean, van haciendo abortos ilegales y lo hacen en forma clandestina, y también hacen ejercicio ilegal de la medicina porque no tienen la capacidad de repartir medicamentos, y sin embargo esta gente va repartiendo medicamentos, incluso en época de pandemia, aumentando el riesgo de esta gente a exponerse a contagios, etcétera. Ahora, en el año 2010, Horacio, se legalizó el juego para terminar con el juego clandestino. ¿Cuál fue el resultado de esto? Hoy tenemos el país lleno de bingos y de casinos, y el juego clandestino sigue. ¿Qué pasó en Uruguay con la marihuana? En Uruguay, una de las excusas que ponen para legalizar la marihuana es para terminar con el consumo clandestino de marihuana. ¿Y qué es lo que tienen hoy? Un mercado legal, y también siguen con un mercado clandestino de marihuana. ¿Por qué? Porque en Uruguay hay que anotarse en una lista para poder adquirir la marihuana en las cervecerías, y la gente no quiere aparecer en estas listas porque estas listas son públicas y entonces no quieren tener problemas a la hora de conseguir o buscar puestos de trabajo o concursar para distintos puestos. Entonces, la excusa de la clandestinidad es una mentira grande como una casa. Entonces, y podríamos seguir hablando de esto, porque realmente, justamente, son estrategias para confundir a la gente. Vos querés que la gente muera, no, flaco, si no querés que la gente muera, no hagan abortos. Esto es como quien dice, che, mira, mira, no quiero que la gente muera andando en moto. Entonces, flaco, no andes en moto. Ah, no, yo quiero andar en moto igual. Pero pará, ¿te querés morir o no te querés morir arriba de una moto? Entonces, flaco, no te subas. Esto es clarísimo. ¿Me entendés? Doctor, lo tengo que despedir porque nos quedan 10 segundos de transmisión y se corta el Bueno, bueno. Instagram. Ha sido un honor y un gusto realmente poder compartir esta hora con usted y estamos muy agradecidos. No, por favor, gracias.